Euroconexión. Desde que lo hiciera en 1987 con el Camino de Santiago, el Consejo de Europa ha nombrado cerca de 40 rutas como itinerarios culturales europeos. Uno de ellos es la Vía Carlomagno. La Vía Carlomagno nació en abril de 2018 y une todos aquellos territorios que, de una forma u otra, tienen que ver con el legendario rey de los francos. Hoy vamos a hablar con Juan Ramón Corpas, vocal del Consejo Navarro del Movimiento Europeo y exconsejero de Cultura del Gobierno de Navarra. Juan Ramón, ¿cómo estás? Hola, buenos días, encantado. Juan Ramón, ¿nos podrías explicar un poco más en profundidad qué es la Vía Carlomagno? En la introducción ha quedado ya claro que es uno de los itinerarios culturales europeos certificado por el Consejo de Europa. Estos itinerarios tienden a incentivar lo que cohesione la cultura europea. Dentro de los que se han ido aprobando en estos años, el más importante sin duda en lo que se refiere a la Unidad Europea fue el Camino de Santiago. Y también sin duda el que más interesa ahora, porque lo que hace es hacer converger la cultura de distintas naciones, distintas culturas, distintas regiones europeas, es el itinerario carolingio, la Vía Carlomagno, que lo que hace es señalar todos los lugares donde hay una incidencia física, histórica, literaria o legendaria del emperador Carlomagno. ¿Y por qué se elige a Carlomagno? Carlomagno es un icono, un emblema, un símbolo de la unidad europea, porque en el tiempo en que él regió los destinos europeos, unificó, a veces militarmente, a veces por otras razones, a un montón de las todavía no formadas naciones, las tribus o las entidades que se estaban configurando en la antigua Europa alrededor del final del siglo VIII, y les dio una cierta unidad jurídica, cultural. Él tenía en su imaginario la idea de volver a recuperar el Imperio Romano perdido a mediados del siglo V, y él lo hizo en buena medida en el siglo VIII de nuevo. ¿Y cuáles cree que son las ventajas de que, por ejemplo, los municipios navarros se adhieran a la Vía Carlomagno? Porque hay que adherirse, ¿verdad?, para pertenecer. Sí, se trataría de hacer una adhesión que en principio no tiene ningún costo, y a lo largo del tiempo hacer una señalización y hacer algunas actividades que tengan que ver con Carlomagno. Las ventajas de estos itinerarios culturales son varias. Una, que se crea un ámbito de reflexión común para todos los europeos. Y otra, que también crea un atractivo turístico y por tanto dinamiza comercialmente no solo la hostelería, sino toda la vida social. Está demostrado que crean una serie de puestos de trabajo directos, otros indirectos y otros inducidos, pero sobre todo es llevar al ánimo de los europeos que hemos sido o hemos estado unidos primero en el Imperio Romano, después en el Imperio Carolingio y en otras épocas, y intentar avanzar hacia esa unidad no tan utópica que poco a poco se va consiguiendo en la Europa de hoy. ¿Y hay más vías aparte de la Vía Carlomagno? Sí, hay más vías, pero yo creo que las dos más importantes en lo que se refieren a lo que somos los europeos como una entidad común son el Camino de Santiago y la Vía Carlomagno. De hecho, en Navarra, probablemente como en ningún otro sitio de Europa, la huella de lo carolingio es persistente y profunda. Hay que pensar que cuando el ejército de Carlomagno, la retaguardia de Carlomagno, es derrotada en Roncesvalles, eso crea tal consternación en la Europa de su tiempo, porque era el ejército más poderoso que existía, y esto era un lugar, digamos, sin estructurar todavía, que los cronistas carolingios lo resaltan, lo escriben y lo narran. Hay que considerar también que la Chanson de Roland, que es sin duda la obra literaria más importante de la Edad Media, discurre en Roncesvalles, y que desde la Chanson de Roland, a través del romancero español, de la Carne Magnusaga alemana, de los cantares de gesta italianos, se expande por toda la cristiandad, y Roncesvalles es un lugar que está pues muy profundamente grabado en el imaginario de los europeos. Pero además de la historia y las crónicas, además de la literatura, está la leyenda, que deja pues un montón de topónimos de lugares con nombres asignados o referidos a Carlomagno y a Roldán en nuestra tierra,
Y sobre todo hay que considerar que en el nacimiento del pequeño reino de Pamplona, que luego será reino de Navarra, es capital el equilibrio entre dos poderes, que es el Imperio Carolingio y el Imperio Cordobés, y en esa franja de frontera es donde, jugando con las lealtades, puede nacer y asentarse el que va a ser el Reino de Navarra. Ha mencionado también antes, como vía alternativa, también el Camino de Santiago. ¿Cómo cree que conecta Europa? ¿En qué sentido? Carlos V de Alemania y I de España, nuestro emperador, dijo que el Camino de Santiago es la calle mayor de Europa. Y ha habido grandes autores que han dicho que Europa se construyó peregrinando. Hay un momento que aparece la tumba de un apóstol, nada menos de Santiago, el más próximo a Jesús por edad y por parentesco, el amigo del Señor, dice el Salmo, y cuando aparece esa tumba, a principios del siglo IX, toda Europa se vuelca hacia Compostela y se crea una retícula de caminos que caminan desde el norte de Europa hasta el Pirineo y luego atraviesan todo el norte de España. Con ellos van y vienen ideas, formas de pensamiento, modos artísticos, fórmulas literarias, y el Camino de Santiago está cuajado de estratos distintos que van dejándonos o van mostrándonos las distintas fórmulas que han construido Europa. Es decir, cuando uno recorre el camino, descubre restos de la gran civilización grecolatina, pero también de la germánica, pero también de la judeocristiana, pero también de todas las fórmulas arquitectónicas, pictóricas, escultóricas, literarias, musicales que se crean en la gran Europa de la Edad Media. En la Edad Media, sin el Camino de Santiago, la Edad Media europea no se comprendería. Cuando uno recorre el camino ve cómo los pensadores, los artistas, y los condes, los duques, los obispos, los jerarcas han pasado por el camino, han aprendido y han enseñado, y en definitiva el camino es el lugar mejor de aprendizaje para comprender Europa. Sin duda tenemos mucha suerte de que España pertenezca a ese gran patrimonio cultural que es español y es europeo también. Juan Ramón Corpas, vocal del Consejo Navarro del Movimiento Europeo y exconsejero de Cultura del Gobierno de Navarra, muchísimas gracias por habernos atendido. Pues muchísimas gracias a vosotros. Euroconexión es un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad de Navarra, hoy con Leire Santos.